Tengo 41 años y nunca pensé que publicaría algo así, pero después de la semana que tuve necesito una perspectiva externa. Hace poco pasé 5 días en el hospital por lo que resultó ser una emergencia médica importante, y todavía estoy tratando de asimilar cómo mi esposo, de 45 años y con quien llevo 16 años de matrimonio, manejó la situación. Ha estado dándome vueltas en la cabeza y no tengo a nadie más con quien hablar al respecto. Somos una familia de 4, mi hijo, mi hija, mi esposo y yo. Todo empezó el martes pasado como cualquier otro día. Me desperté con un dolor punzante y raro en el lado derecho del cuerpo. Era tan intenso que tuve que sentarme en la orilla de la cama unos minutos antes de poder ponerme de pie. Traté de ignorarlo, me tomé un par de Advil, preparé el almuerzo de mi hijo y manejé hacia el trabajo de todos modos, porque tenía una gran presentación en la que había estado trabajando durante semanas. Mi esposo seguía dormido cuando me fui, ya que él trabaja en el turno de la tarde. Nuestra hija estaba de viaje universitario por 2 semanas, con acceso limitado al teléfono, así que durante todo este problema solo estábamos en casa los 3. Ni siquiera le conté a ella lo que sucedió hasta que regresó, porque estaba muy lejos y no quería arruinarle el viaje. A la hora del almuerzo, el dolor era tan fuerte que ya no podía concentrarme en la pantalla de la computadora. Pensé que se me pasaría, pero me sentí mareada en medio de una reunión y tuve que disculparme. Mi compañera de trabajo, Jenny, me encontró acurrucada en un baño, empapando mi blusa de sudor. De inmediato se ofreció a llevarme a la clínica de atención urgente. Aunque teníamos una fecha límite ese mismo día, le seguía diciendo que solo necesitaba 1 minuto, pero ella prácticamente me arrastró hasta su auto. El médico de la clínica me vio y llamó a una ambulancia para llevarme a emergencias. Eso me asustó muchísimo. Mi presión arterial era de 82/45, que por lo visto es peligrosamente baja. Recuerdo que el médico le dijo algo sobre posible hemorragia interna a los paramédicos. Ni siquiera me dejaron caminar hasta la ambulancia. En urgencias me conectaron a varias máquinas, me sacaron muchísima sangre y me llevaron corriendo a una tomografía computarizada. Allí descubrieron un sangrado interno significativo en el abdomen, al parecer debido a la ruptura de un vaso sanguíneo cerca del hígado. El doctor de emergencias dijo que necesitaban vigilarme de cerca y que tal vez tendrían que operarme de urgencia si el sangrado no se detenía por sí solo. Llamé a mi esposo desde la camilla de emergencias alrededor de las 2:30 de la tarde. Nuestro hijo necesitaba que lo recogieran de la escuela a las 3:15. Cuando le expliqué lo que sucedía, hubo un largo silencio en el teléfono, como si le molestara la inconveniencia. Finalmente dijo que iría por nuestro hijo y luego vería qué hacer. ¿Estás bien? O iré enseguida. Pasé las siguientes 6 horas sola en emergencias, con agujas cada hora, más exploraciones y hablando con distintos médicos que tenían diversas teorías de lo que me pasaba. Vino un cirujano vascular para explicarme los riesgos de una intervención frente a la opción de esperar. Un hematólogo quería hacer pruebas para detectar trastornos de la coagulación. Un oncólogo fue llamado porque había preocupación de posibles masas. Nadie sabía con certeza cuál era la causa del sangrado, y eso lo hacía aún más aterrador. Para las 8 de la noche todavía no había visto ni escuchado nada de mi esposo desde esa primera llamada. Mi teléfono estaba a punto de apagarse, así que le mandé un mensaje de texto preguntándole si vendría al hospital. Me respondió que nuestro hijo tenía tarea y tenía que hacer la cena, así que iría si podía. No vino esa noche. Me ingresaron a una habitación del hospital alrededor de las 11 de la noche, completamente sola, con nada más que la bata del hospital que apenas me cubría, mientras el equipo de traslado me llevaba por pasillos fríos. Esa primera noche fue la peor. Cada hora venía alguien a revisarme y sacarme más sangre. Las enfermeras me preguntaban si alguien vendría a quedarse conmigo. Cada vez respondía que mi esposo tal vez vendría al día siguiente, y me miraban con una mezcla de lástima y preocupación. No podía dejar de pensar en mi papá, que falleció por un aneurisma cuando tenía 19 años. Él pasó de estar perfectamente sano a no estar más en 48 horas. No dejaba de preguntarme si eso mismo me estaba ocurriendo. Al día siguiente, mi esposo finalmente apareció alrededor de las 2 de la tarde con una muda de ropa y el cargador de mi teléfono. Sin embargo, no trajo mi cepillo de dientes ni mi desodorante, a pesar de que se lo había pedido específicamente. Se quedó exactamente 22 minutos, lo cronometré en el reloj de la habitación, antes de decir que tenía que volver al trabajo. Se perdió la visita del especialista vascular,
que llegó 10 minutos después de que él se fuera, para hablar sobre mi plan de tratamiento y las posibles causas de la hemorragia. Ese médico pidió más estudios y mencionó la posibilidad de una condición genética rara. Esa noche, mi suegra llamó a mi habitación de hospital. Me dijo que recién se había enterado de que yo estaba hospitalizada porque mi cuñada vio mi publicación en Facebook pidiendo buenos deseos. Mi suegra estaba molesta porque mi esposo no le había dicho nada y enseguida se ofreció a cuidar a nuestro hijo para que mi esposo pudiera quedarse conmigo. Le di las gracias y le dije que le pediría a mi esposo que la llamara. Pero él nunca lo hizo. Durante los siguientes 4 días en el hospital, mi esposo me visitó 2 veces más. Cada visita duró menos de 30 minutos. La primera vez, trajo a nuestro hijo, quien me dio un abrazo rápido antes de sentarse en una silla a jugar en su tableta todo el tiempo. Entiendo que para un niño de 8 años el hospital es aburrido, pero mi esposo no hizo el menor esfuerzo por interactuar conmigo o fomentar que el niño lo hiciera. En su última visita, pasó el médico de planta para hablar sobre mi caso. En lugar de escuchar o hacer preguntas acerca de mi estado, mi esposo interrumpía al doctor para quejarse de lo que costaba el estacionamiento del hospital, $8 al día, que sí, es molesto, y de cuánto estaba cobrando el seguro por mi habitación. El médico se veía muy incómodo. Cuando se fue, mi esposo dijo, «Bueno, al menos ya cumplimos el deducible de este año. Eso es todo». Esa fue la muestra de su apoyo en un momento en el que los médicos me decían que podría haber fallecido si esperaba más tiempo antes de buscar atención. Lo que más me molesta es que tenemos mucho apoyo familiar disponible. Mi suegra está jubilada, vive a 15 minutos y ofreció repetidamente cuidar a nuestro hijo. Mi hermana también se ofreció a ayudar, al igual que 2 de nuestros vecinos. Mi esposo simplemente decidió no organizar ningún cuidado para el niño que le permitiera quedarse conmigo. Ni siquiera me trajo comida de verdad, sabiendo que odio la comida de hospital y que la cafetería del lugar estaba en el piso de abajo. Cada noche, me quedaba sola, viendo a otros pacientes que tenían familiares que se quedaban con ellos, les llevaban comida, hablaban con las enfermeras o simplemente les agarraban la mano durante procedimientos médicos muy angustiantes. La mujer en la cama junto a la mía tenía a su esposo presente constantemente. Él durmió en una de esas incómodas sillas reclinables durante 3 noches seguidas. Tendrían unos 70 años, y él nunca se separó de su lado. Cuando un médico mencionó la posibilidad de cáncer como una de las explicaciones a mi sangrado sin causa aparente, que necesitaban descartar, yo no tenía a nadie a mi lado para asimilar esa noticia. Solo asentí, dije que entendía el plan para más pruebas y pasé la noche mirando al techo, imaginándome lo peor. El sábado, el sangrado se había detenido por sí solo y mi conteo sanguíneo mejoraba poco a poco. Programaron mi alta para el domingo. Le mandé un mensaje de texto a mi esposo el sábado por la noche para avisarle que probablemente me iría a casa alrededor del mediodía al día siguiente y que necesitaría transporte. El domingo en la mañana, mientras esperaba mi papeleo de alta, me escribió diciendo que estaba en medio de un partido de fútbol con sus amigos en el parque. Sería más fácil si pides un Uber. Y eso hice. Llamé un Uber a pesar de apenas poder caminar, llevando en una bolsa de plástico mis pertenencias. Al llegar a casa, la casa era un desastre total. Platos apilados en el fregadero, aparentando llevar días allí, ropa sucia acumulada en la canasta, cajas de pizza en la encimera, latas vacías de refrescos por todos lados. Y en medio de todo, mi esposo y mi hijo jugando videojuegos en el sofá. Ninguno de los dos siquiera detuvo el juego cuando entré. Me quedé ahí parada un minuto completo, con la pulsera del hospital todavía puesta y mi bolsita en la mano, y ninguno volteó a verme. Finalmente, me fui a la habitación, me di una ducha para quitarme la mugre de 5 días de hospital y luego fui a la cocina a prepararme un sándwich porque estaba muerta de hambre. Mientras estaba allí, empecé a limpiar un poco, pese a que el médico me había dicho que descansara y evitara cualquier esfuerzo físico durante 2 semanas. Mi esposo entró, agarró una cerveza de la nevera y salió sin decir ni una palabra. Lo que no entiendo es, cuando mi esposo tuvo piedras en el riñón hace 3 años, me tomé una semana libre en el trabajo, me quedé con él en el hospital durante la noche en la misma silla incómoda y me encargué de todo en casa. Organicé con quién se quedaría nuestro hijo, mantuve la casa en orden y todavía lo visitaba a diario con comida casera y ropa limpia. Cuando su padre estuvo hospitalizado el año pasado por problemas cardíacos, me ocupé sola de la casa durante 2 semanas para que él pudiera estar con su papá todos los días. Llevé a nuestro hijo a la escuela, me encargué de sus actividades, cociné, limpié y manejé todo para que él pudiera enfocarse únicamente en su padre.
Ni siquiera me quejé, porque eso es lo que hacen las parejas. Renovamos nuestros votos el año pasado en nuestro 15º aniversario, frente a 50 amigos y familiares. Él estaba ahí con lágrimas en los ojos y prometió públicamente estar conmigo en la salud y en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo. Le creí. Pero llegó la primera prueba real de esa promesa y, cuando más lo necesitaba, prácticamente me dejó a mi suerte. Todavía no lo he enfrentado directamente sobre todo esto porque sigo en recuperación y no tengo energías para la discusión que, inevitablemente, se armaría. Se comporta como si todo estuviera normal. Esta mañana, me preguntó por qué no había lavado la ropa aún. Cuando le recordé que el médico dijo que no levantara más de 5 libras, se encogió de hombros y respondió: la canasta de la ropa no pesa 5 libras cuando está vacía. Mi madre falleció de cáncer, así que los hospitales ya me aterrorizan de por sí. Pasé mi adolescencia viéndola deteriorarse en una habitación de hospital, y el olor a desinfectante todavía me provoca ataques de pánico a veces. Luego, unos años después, mi papá falleció repentinamente por un aneurisma. Mi esposo sabe esto. Sabe de mi ansiedad médica. Estuvo conmigo cuando tuve un aborto espontáneo en 2012 y me vio desmoronarme emocionalmente al punto de necesitar terapia. Enfrentar esta experiencia reciente sin su apoyo, la única persona que prometió estar a mi lado, me ha hecho cuestionarme toda nuestra relación. Siempre fue tan unilateral y yo no me había dado cuenta. ¿O sucedió algo que no noté? ¿Soy la persona exigente por esperar que mi esposo efectivamente se quedara conmigo durante una emergencia médica que amenazaba mi vida? ¿O estoy exagerando y él solo lo ve como un uso práctico del tiempo? Sigo tratando de verlo desde su perspectiva. Tal vez creyó que estaba haciendo lo correcto al mantener la rutina de nuestro hijo. O tal vez de verdad pensó que estaría bien sola. Pero no puedo dejar de sentir que, de repente, vi con claridad nuestra relación por primera vez, y no es en absoluto como pensaba. Edith, wow, no esperaba tantas respuestas. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de comentar. Intentaré responder cuando pueda, pero aún no me siento al 100%. Para contestar algunas preguntas frecuentes. Mi suegra le mandó un mensaje de texto específicamente a mi esposo ofreciéndose a cuidar a nuestro hijo para que él pudiera quedarse conmigo. Vi los mensajes en su teléfono. Nunca la aceptó ni siquiera le respondió. No le pedí explícitamente que se quedara más tiempo porque, cuando he pedido apoyo antes, él ha dejado claro que le resulta una molestia. La última vez que tuve un problema de salud, gripe fuerte, se quejó de tener que encargarse de todo mientras yo estaba enferma. Nunca le he dado razones para pensar que estaría bien sola en situaciones médicas. De hecho, todo lo contrario. Él sabe de mi ansiedad con los hospitales. Me ha visto tener ataques de pánico en entornos médicos antes. Mi médico me dijo que no levantara nada de más de 5 libras ni hiciera tareas domésticas durante, al menos, 2 semanas mientras me recupero. El sangrado podría reiniciarse con esfuerzos. Los médicos aún no saben qué causó el sangrado. Tengo citas de seguimiento con un hematólogo y un especialista vascular la próxima semana. Para quienes preguntan sobre su comportamiento en otras áreas de nuestra relación, sí, ha habido otras ocasiones en las que me he sentido desatendida, pero nada tan extremo. Generalmente es un padre participativo y contribuye con los gastos del hogar, pero el apoyo emocional siempre ha sido mínimo. No, él no tiene ansiedad con los hospitales ni con situaciones médicas. Su padre estuvo hospitalizado varias veces el año pasado y no tuvo problemas en quedarse con él largas horas. Actualización. Ha pasado casi un mes desde mi estancia en el hospital y quería contar cómo va todo. Primero, gracias a todas las personas que comentaron y me enviaron mensajes. Me abrumó la cantidad de respuestas y el apoyo. Leí cada uno aunque no pude contestar a todos. No esperaba que mi publicación se hiciera tan grande. Honestamente, pensaba que unas cuantas personas me dirían que estaba exagerando y que luego trataría de superarlo. En vez de eso, las respuestas me hicieron darme cuenta de que lo que sucedió no fue normal ni aceptable, y que no estaba loca por sentirme dolida y abandonada. Finalmente hablé con mi esposo sobre cómo me sentí durante mi internación. Había estado posponiendo la conversación porque me aterraba, pero por fin sucedió la semana pasada, cuando estábamos hablando de la próxima cirugía dental de nuestro hijo para extraerle una muela retenida. Mencioné que tendría que tomarme el día libre para su procedimiento y mi esposo inmediatamente cuestionó por qué necesitaba estar allí. Solo le van a sacar un diente, no es una cirugía mayor, dijo. El dentista sabe lo que hace,
Solo estará sentada en la sala de espera perdiendo el tiempo. Ese comentario fue como echar gasolina al fuego, después de todo lo que pasó. Le dije que estar ahí para la familia durante procedimientos médicos es lo que hacen los padres y las parejas. Y señalé la dolorosa ironía de que cuestionara por qué querría apoyar a nuestro hijo cuando él no pudo molestarse en apoyarme a mí durante una emergencia médica que amenazó mi vida. Me enojé muchísimo y le solté todo, como pasé 5 días sola la mayor parte del tiempo, como tuve que procesar información médica aterradora sin apoyo, como tuve que pedir un Uber para ir a casa desde el hospital porque él estaba jugando fútbol con sus amigos. Le dije que estar en una cama de hospital mientras los doctores hablaban de hemorragia interna y posibles cánceres había sido una de las experiencias más aterradoras de mi vida, y que su ausencia decía mucho de lo poco que me valoraba. Su respuesta me dejó en shock, aunque quizá no debería haberme sorprendido. ¿Qué se suponía que hiciera ahí? Simplemente sentarme a verte por horas. Te estaban cuidando profesionales. Tenía trabajo y nuestro hijo que atender. Traté de explicarle que el apoyo emocional no tiene que ver con hacer algo específico, sino con estar presente, tener a alguien con quien hablar, alguien que te sostenga la mano durante procedimientos dolorosos y un defensor cuando estás demasiado medicada o asustada para pensar con claridad. También señalé que, si hubiera sido necesaria una cirugía de urgencia, y fue una posibilidad real, él no habría estado para tomar decisiones. Se rió de mí. Hizo un sonido de burla, como PFFT, y puso los ojos en blanco. Está siendo dramática como siempre, me dijo. No pasó nada malo al final. ¿Cuál es el problema? Siempre haces de todo una tormenta en un vaso de agua. Cuando le hice ver que ni siquiera buscó quien cuidara a nuestro hijo, a pesar de que varios familiares se ofrecieron, me dijo que nuestro hijo necesitaba estabilidad, no que lo pasaran de una casa a otra. Estaba siendo un buen padre. Le pregunté cómo se hubiera sentido él si hubiéramos cambiado los papeles, si él hubiera estado hospitalizado por algo que ponía su vida en riesgo y yo apenas lo hubiera visitado para luego decirle que tomara un Uber a casa. Se encogió de hombros y respondió, no hubiera esperado que lo dejaras todo. Yo no soy necesitado. Ahí me di cuenta de que operábamos con valores totalmente distintos. No solo era que no me apoyó, es que realmente no cree que el apoyo durante una crisis médica sea necesario o importante. Para él, en la salud y en la enfermedad aparentemente significa, pago parte de las facturas médicas y, si tengo tiempo, tal vez te visito. Cuando le comenté que esto me preocupaba por cómo manejaría futuras crisis de salud, sobre todo con los antecedentes de aneurisma y cáncer en mi familia, salió de la habitación y dio un portazo, como un adolescente enojado. Los días siguientes apenas me habló, excepto para preguntarme dónde estaban las cosas o cuándo estaría la cena. Cuando traté de retomar la conversación una semana después, la cortó en seco diciendo que no iba a hablar de historia antigua y que dejara de obsesionarme con el pasado. Toda esta experiencia me obligó a reflexionar sobre los patrones de nuestra relación en los últimos 16 años. Empecé a ver que esto no era un comportamiento aislado, sino parte de un patrón constante que había estado pasando por alto o disculpando. Cuando nuestra hija se rompió el brazo jugando fútbol hace 2 años, él la dejó en urgencias y se fue de regreso al trabajo, dejando que yo manejara todo, aunque era mi momento más ocupado en el trabajo. Cuando tuve un aborto espontáneo entre nuestros 2 hijos, él se fue a jugar golf al día siguiente porque quedarse en casa no cambiaría nada. El incidente del hospital no fue una anomalía. Fue tan extremo que ya no pude ignorarlo o buscarle justificaciones. Me obligó a ver nuestra relación claramente por primera vez. Mi recuperación ha sido más lenta de lo previsto. En la cita de seguimiento con el especialista vascular, descubrí que tengo una condición relativamente rara llamada aneurisma de la arteria hepática, que se rompió y provocó el sangrado. Es algo que tendré que vigilar el resto de mi vida con exámenes periódicos, y tengo entre 15% y 20% de probabilidades de desarrollar otro aneurisma en otra parte. Cuando compartí este diagnóstico con mi esposo, levantó la vista de su teléfono unos 3 segundos y dijo, bueno, al menos el seguro cubrió la mayor parte. Luego volvió a mirar su pantalla. Ni una sola pregunta sobre lo que significa para mi salud futura, ni preocupación por los riesgos que todavía existen. Me di cuenta de que me había estado engañando sobre el tipo de relación que tenemos. Por razones prácticas, el divorcio no es una opción ahora mismo. Mi trabajo en la administración de servicios de salud no paga lo suficiente como para mantenerme a mí y a mis 2 hijos en esta zona tan cara, especialmente con mis gastos médicos continuos.
Mi hijo está muy bien en su escuela actual y mudarnos implicaría sacarlo de un entorno escolar con maestros y especialistas que lo apoyan. Mi hija está en segundo año de la universidad comunitaria cercana y todavía vive en casa. Con los costos de vivienda actuales, no puede permitirse mudarse, y no quiero interrumpir sus estudios. Mi esposo gana casi 3 veces lo que yo, y la realidad es que, por ahora, estoy atrapada financieramente. Así que he hecho cambios prácticos. Primero, actualicé mi poder notarial médico para nombrar a mi hermana en vez de a mi esposo. Segundo, empecé a guardar pequeñas cantidades de mi sueldo en una cuenta separada que él no conoce. Además, comencé terapia por mi cuenta, usando el programa de asistencia a empleados para que no aparezca en nuestro seguro. La terapeuta me ha ayudado a ver cómo he puesto excusas a su comportamiento durante años y minimizado mis propias necesidades. Mucha gente sugirió que le pidiera a mi esposo ir a terapia de pareja. Lo mencioné y su respuesta fue la predecible. No necesitamos que un extraño nos diga cómo llevar nuestro matrimonio. Eso es para gente con problemas de verdad. Cuando señalé que, desde mi perspectiva, si teníamos problemas reales, dijo que yo estaba inventando dramas y se fue. Por ahora, veo nuestra relación como una forma de crianza compartida en un mismo espacio, más que como una verdadera relación de pareja. Me estoy enfocando en mi salud y en mis hijos. Soy cordial pero distante con mi esposo, y ya no espero apoyo emocional de su parte. Planifico un futuro donde pueda sostenerme a mí misma y a mis hijos de forma independiente, incluso si eso tarda varios años. Lo más inesperado de todo esto ha sido mi relación con mi suegra. Tras leer a varias personas sugiriéndome que hablara con ella, finalmente me desahogué y le conté lo que pasó. Para mi sorpresa, no se sorprendió en absoluto. Al parecer, el padre de mi esposo era exactamente igual, emocionalmente distante y desatento con ella durante todo su matrimonio. Me contó que se quedó con él por razones económicas hasta que mi esposo terminó la universidad, y luego se divorció del padre de mi esposo. Me dijo que ver mi situación era como revivir su propio matrimonio y se disculpó por no hablar antes. Incluso se ofreció a prestarme dinero si decido irme, aunque todavía no estoy lista para eso. El fin de semana pasado fue el cumpleaños 20 de mi hija. Organicé una pequeña celebración en casa y, durante la fiesta, mi suegra se me acercó y me dijo en voz baja: «Te mereces algo mejor. No desperdicies tantos años como yo esperando que él cambie». Viniendo de ella, esas palabras me impactaron muchísimo. Es extraño vivir en este limbo, técnicamente casada, pero emocionalmente divorciada, compartiendo casa con alguien que me parece más un compañero de piso que una pareja. No es lo que quería ni lo que esperaba después de 16 años de matrimonio y de formar una familia. Pero fingir que todo está bien exigiría un nivel de autoengaño que ya no puedo sostener. Para quienes preguntan sobre mi recuperación médica, estoy mejor físicamente. Los moretones ya desaparecieron y volví a trabajar a tiempo completo, aunque me canso con facilidad. Tengo otra cita de seguimiento el mes que viene y ya hablé con mi hermana para que me acompañe, en lugar de pedirle ayuda a mi esposo. Gracias de nuevo a todos los que se tomaron el tiempo de comentar en mi publicación original. Muchos de ustedes compartieron experiencias similares o dieron consejos que me ayudaron a ver mi situación con más claridad. No sabía cuánto necesitaba esa validación de que esperar el apoyo básico durante una crisis médica no era algo exagerado. A veces, necesitas que personas desconocidas en Internet te recuerden lo que debería ser obvio, que en la salud y en la enfermedad no debería venir con un asterisco y una lista de excepciones.